Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, espero que se encuentren súper bien. Estamos en vivo y en directo desde Lima, Perú, en una transmisión especial. Queridos seguidores, ¿cómo están? Por favor, a la gente que se va conectando, avísenos si estamos en vivo y en directo, si me escuchan, si me oyen, si todo va bien con la transmisión, que el día de hoy tenemos un programón, ¿ah? Un programa especial, súper informativo e importante para la comunidad de Testigos de Jehová y también para los Testigos de Jehová, para que sepan lo que está pasando, la realidad de los acontecimientos con los Testigos de Jehová y el juzgado, los juicios, las audiencias que se han estado realizando estos últimos días, amigos. O sea, esto acá es de último minuto, amigos. En exclusiva, en exclusiva. Sí, amigo, por favor, confirman a la gente que están ahorita en vivo y avíseme si todo va bien con la transmisión, ¿ok? Saludos a la gente que se va conectando. Perfecto, dice por acá Daniel. Genial, abrazos. ¿Cómo estás, Adriano? Saludos, estimado. Fernando, saludos. Se escucha perfecto. Buenas tardes, Glenn. ¿Qué tal? Dice Cuerpo Gobernante. Saludos, amigos. Bueno, yo no me encuentro solo, pues. No estoy solo. Tengo unos amigos, compañeros en el activismo. Así que los voy a presentar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Saludos. Bueno, desde ya saludar, tengo como invitado especial a Carlos Bardavío, el abogado, podríamos decir de los ex testigos de Jehová, se puede decir, especialmente, ¿verdad? Por lo menos de España, casi seguro, por lo menos. Excelente. Bienvenido, Carlos. Gracias por tu tiempo, por tu presencia en este canal. Sí, gracias, Glenn, de verdad por la invitación. La verdad es que es un gustazo estar en tu programa, es la primera vez que estoy. Sé que tienes muchos seguidores, tienes mucha audiencia y tengo cierta responsabilidad en transmitir lo que ha pasado en España la semana pasada respecto al juicio de la confesión religiosa contra Enrique Carmona, secretario de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, nuevamente por Excelente. vulneración del derecho al honor, pero la responsabilidad mía como abogado de defender a mi cliente y exponer lo que ha pasado, lo que pasó en el juicio. Buenísimo. Y para eso estamos, amigos. Por favor, a la gente que se va conectando, dejen su like, compartan esta transmisión, que va a estar muy bueno, amigos. Muy bueno. Saludos, Daniel, amigo. ¿Cómo estás? A todos, bienvenidos, como siempre, muchísimas gracias, Len. Saludos a Rafael, que está aquí también, y por estar aquí presente para ayudarnos a entender un poquito más los hechos que se han estado dando, como tú bien decías, como él muy bien acá, de lo que pasó tanto con la Corporación de los Testigos de Jehová como con la Asociación Española de Testigos de Jehová. Porque, como él decía, estaba el derecho al honor, y hay otros factores que ya nos irá contando, así como lo ha contado en otras partes, pero un poquitito con vista. Excelente, Daniel. Excelente. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido nuevamente al canal. Gracias por invitarme nuevamente. Y cuando me enteré que se trataba de un asunto tan importante como el caso relacionado a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, pues obviamente, porque, ¿cómo no decir que sí a dicha invitación, ¿verdad? Tan honorable persona como el doctor Carlos Valdavío? También la segunda vez que comparto junto a Daniel Rodríguez, que precisamente lo había visto en otra ocasión. Y Glenn, gracias por invitarme nuevamente. Saludos Gracias, a todos los que Rafael. están presentes también. Gracias, amigos. Gracias Igualmente, por... saludos a todos y también me da mucho gusto pues compartir estos momentos con Rafael David, que le tengo mucho cariño, siempre ha sido muy amable conmigo y muy respetuoso y muy generoso en cuanto a cosas que le he pedido en privado, cosas importantes, y también es un gusto participar con Daniel Rodríguez
quien tengo el gusto de conocer desde hace no mucho tiempo, pero igualmente pues me da mucho gusto participar con él en este debate, ¿no? O entrevista. Bueno, gracias nuevamente a ustedes por su tiempo. Y bueno, después de este preámbulo, de esta presentación, amigos, bueno, empecemos con el tema, ¿no? El tema aquí principal, y justo le estaba comentando, Gabriel Pedrero hace unos días hizo público un video que me llamó muchísimo la atención. Los amigos del grupo de Telegram compartieron en el grupo, valga la redundancia, esa información. La información de Gabriel decía, última noticia exclusiva de última hora, ¿no? Que la Watchtower han confirmado que sí se pueden hablar y relacionarse con los expulsados. Y eso todo empezó porque el miércoles, la semana pasada, el miércoles 20 y jueves 21, asistieron a una audiencia, a un juicio que realizó la Watchtower a uno de los integrantes de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, ¿verdad? Al señor Carmona, ¿cierto? Y bueno, en esta ocasión Carlos nos va a dar más detalles de lo que sucedió en aquella audiencia. Pues, Glenn, a ver, Dinos, cuéntanos. mi querido cliente y amigo, casi podría decir, Gabriel Pedrero, lo explicó todo bastante bien, también desde su perspectiva. Él no es jurista, ni tiene por qué, desde las emociones, ¿no? Como no, de alguien que también ha sido demandado por la Watchtower, ¿no? Por los Testigos de Jehová de España, por la misma causa, vulneración del derecho al honor, pues lo explicó pues como lo explica un ciudadano, ni más ni menos, con su emoción, efusividad, etcétera. Yo a lo mejor lo explico de forma, intentaré no ser muy aburrido, pero algo un pelín más técnico porque todo esto tiene muchos matices, ¿no? En definitiva, a Enrique Carmona, que es el secretario de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, se le demandó por la confesión religiosa de los Testigos de Jehová por vulnerar, supuestamente para ellos, su derecho al honor, por el vídeo que hay colgado, y aún sigue colgado, de la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová, en donde él, en los primeros 30 minutos, lo que cualquier persona lo puede ver a través de YouTube, buscando Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, en los primeros 30 minutos dice tres cosas. Una es que, según a su entender, hay un principio bíblico que impone a los testigos de Jehová no dar información completa a personas o a cualquier persona o a cualquier ente, ¿se entiende?, que pueda manchar el buen nombre de Jehová. Y ahí él llega a entender y viene a decir que se podrían incluir las autoridades judiciales. Y eso lo dice más o menos en el vídeo. 2, dice que hay una especie de deber o mejor dicho, que la confesión religiosa comete incumplimientos legales. Nosotros esa parte la defendimos diciendo que los incumplimientos legales están basados en el ostracismo, sobre todo. El ostracismo impuesto, que parte de principios bíblicos, está en el libro organizado de forma muy clara, cuando se habla de expúlsese al pecador impenitente. Bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo, que lo han estudiado de forma más metódica. Yo recuerdo esas palabras, ¿no? Expúlsese al pecador impenitente y entréguese a Satanás para la limpieza espiritual del pueblo. Bueno, y más o menos, ¿no? Y luego, tercero, pues habló de ese deber, de un deber de no denunciar delitos cometidos por testigos de Jehová. De una especie de deber de no denunciar delitos cometidos por testigos de Jehová. Y de eso trató el juicio. Es decir, el juez no quería saber nada más, no quería saber de discriminación hacia la mujer, no quería saber de discriminación homófoba, no quería saber otros temas o matices. El juez, incluso antes de la audiencia, en privado, nos dijo que para él el tema ya estaba claro. Claro, en el sentido de que no le hacían falta los testigos, porque él pensaba que los testigos de un lado dirían A y los testigos del otro lado, los nuestros, dirían B. Y evidentemente, cuando uno lleva un testigo es porque sabes más o menos que va a ayudarte, si no, ni lo citas a declarar, ¿no? Evidentemente. Pero lo que no contaba el juez es, primero, con la declaración de las víctimas. Es decir, las víctimas, cuando hablan y tienen un potencial comunicador que es bestial, es brutal. O sea, no es lo mismo cuando alguien miente o cuando alguien no dice completamente la verdad, se le pilla relativamente fácilmente o con cierta dificultad, pero no encaja, ¿no? No encaja. Muchas cosas no encajan. Y cuando alguien dice la verdad, o al menos su verdad, eso tiene un potencial comunicador que yo creo que vio el juez.
Para hacerlo resumidamente, y por favor, ustedes me interrumpen cuando quieran, porque aquí hay 3 bloques, ¿no? 3 bloques que son inmensos, en verdad. Sí, sí, Entonces, claro. cuando empezamos en el primer bloque a preguntar, oiga, mejor dicho, el abogado contrario les preguntaba a ellos, a sus propios testigos de Jehová, que por cierto, 4 eran ancianos. O sea, es decir, con una dependencia espiritual al menos, ¿no? Es decir, que no son los testigos más fiables aquel que está dependiendo jerárquicamente de la estructura, ¿no? De la organización, al menos de España. Pero cuando su propio abogado les preguntaba a ellos, a los testigos de Jehová, oiga, ¿esto de salir de los testigos de Jehová es fácil? Decían todos, esto es facilísimo, esto es una maravilla, tú puedes salir cuando quieras, esto es un gozo porque tú puedes salir cuando quieras y es una maravilla, claro, pero claro, cuando yo empiezo a preguntar sobre las consecuencias de salir, claro, a la primera pregunta de su abogado cuentan una parte, claro. Entonces yo me pregunto si eso es dar información completa o no completa. Yo me lo pregunto, porque ya a la primera pregunta no se da una información, creo yo, o por lo menos defendiendo al cliente, hay que decirlo así, una información del todo completa, porque cuando les empecé a preguntar, oiga, ¿usted dejó de hablar a testigos de Jehová expulsados? ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Pero libremente? Ah, bueno, por supuesto, cómo no, libremente, bueno, de acuerdo. Oiga, ¿y en su salón del reino cuántos libremente han dejado de hablar a expulsados? Ah, bueno, pues esto, al final, pues libremente, pues muchos. ¿Pero cuántos son muchos? Y alguno de los testigos de Jehová dijo, no, todos, o casi todos. Entonces, Claro. claro, yo les preguntaba luego, cuando ya se iban pillando, ¿no? Digamos de alguna manera, ya se iban contando un poquito más, aunque esto que estoy diciendo me costaba pues 30 minutos. Es decir, son preguntas y preguntas para ver qué dicen, luego para ver qué luego vuelven a decir y luego intentar pillar en alguna contradicción, que aquí es cuando viene mi pregunta más famosa en el juicio. Y es, oiga, ¿usted por qué, si tan libremente deja de hablar a expulsados, por qué les deja de hablar cuando usted no sabe el motivo de la expulsión? Ahí todos se quedaban callados. ¿Por qué? Porque esa pregunta no se la esperaban. Y como los testigos cuando entran no se les permite salir de la sala para que no se chiven de lo que yo les voy a preguntar a los demás testigos, nadie sabía contestar a esta pregunta. Uno creo que dijo, bueno, es que si los ancianos lo han expulsado, será por algo. Oiga, claro, ahí se evidencia que el concepto de libertad pues es un poco extraño ahí. ¿Me explico? Claro, claro. Sí, Carlos, no sé si nos podrías dar los nombres de las personas que han estado ahí, testificando por la Watchtower. No puedo por cuestiones de protección de datos, lamentablemente no puedo. Ya si a otro se le escapa, ya no es cosa mía. Pero sí que Aunque puedo sí, decir, porque Gabriel nos había dado uno que fue ex representante de la Watchtower, claro, no uno que sé es a quién, famosito allá en España. yo no sé a quién se refería, porque sí que entré en tu canal y estuve 10 minutos viéndoos, y de hecho Ajá. saludé, etcétera, pero no vi toda la entrevista porque duró 2 horas. Lo cierto es que yo, lo único que puedo confirmar es que hubo una persona importante. Yo no sé si Gabriel se refería al mismo, pero es una persona que ha sido al menos importante en su día. Entonces, esa testifical fue muy importante. Si quieres, luego te la explico, o si quieres, paso al siguiente bloque, que es el sobre el deber de Y denunciar. dime, claro, claro, sí. Del lado de la Watchtower, al menos, ¿cuántas cantidades de, no sé, de testigos o de abogados o de representantes habían? Bueno, pues había 8 o 9 testigos, creo que fueron 8 testigos de Jehová por su parte. De ellos, creo que 3 o 4 eran ancianos. 3 o 4, seguro, segurísimo. Y luego de abogados, pues mira, sinceramente a mí eso ya no me asusta, porque ya uno va cogiendo edad y bueno, si me pilla con 25 años, pues a lo mejor me pongo nervioso. Pero venían a lo mejor unos 10 abogados, más o La menos. madre, una gran cantidad. Bueno, sí, es una gran cantidad. Y creo O que sea, uno o dos eran de Nueva York. Bueno, creo no, estoy prácticamente seguro, porque 2 son de habla inglesa, americana, 1 o 2, y parece ser, por las informaciones que tengo, de que vienen de la Watchtower de ahí de Nueva York. ok. Entonces, volviendo al tema de que estás hablando acerca de los
del trato con los expulsados. Ellos afirmaron de que no había problemas en hablar con los expulsados. Pueden hablar, no hay rechazo, eso mencionaron. Claro, mencionaron eso, que no hay ningún problema. Claro, pero ¿en qué se basan para decir esa manifestación? Es que, claro, todo tiene su sutileza y sus matices. Cuando tú le sigues preguntando, como para explicar eso es muy difícil, porque se pueden llegar a contradecir. Cuando le sigues preguntando, se va viendo que a lo que se refieren es que cada uno decide si habla a un testigo de Jehová, pero lo que no cuentan, al menos en esta primera frase, es que todo tiene sus consecuencias. Cuando yo les sigo preguntando, bueno, sí, claro, se les puede expulsar, se les puede señalar, se les puede censurar, se les puede amonestar, pero es libre, pero libremente. Es decir, que si quiere seguir hablando a un testigo de Jehová, porque lo decide libremente, pues como libremente está incumpliendo los principios bíblicos, pues entonces es porque libremente quiere ser expulsado. Y ahí fue cuando el juez casi le estalla la cabeza y dice, vamos a ver, espera un momento, el juez, a ver si lo entiendo. Es que una expulsión, decía el juez, una expulsión es cuando alguien no se quiere ir. Claro. Y ellos decían, no, es que expulsión, que es el término latino, ¿no? Yo no sé, en otros idiomas creo que se dice de otra manera, pero el término latino, expulsar es cuando te echan de un sitio en el que tú quieres estar. Pero ellos le sacaban el matiz, que es darle la vuelta a la terminología y al acervo social, histórico, mundial de toda la vida de Dios, en cuanto a que, como libremente ha querido hablar a un testigo de Jehová, entonces no es una expulsión. Pero yo les pregunté, ojo, oiga, ¿y entonces cuál es la diferencia entre expulsión y desasociación? No me querían contestar a esta pregunta nadie. Dios. ¿Por qué? Porque quedaban retratados o se les pillaba, porque el concepto de expulsión es el concepto de expulsión. Entonces no me venga usted Están diciendo... votando. Claro, no me venga usted diciendo que eso es un acto libre. Claro, cuando alguien comete un pecado, pues será libremente lo que sea. Pero no parece insensato decir que libremente me están expulsando, porque yo me quiero quedar. Entonces el juez captó ya en ese momento dos cosas. Que para sacar información a esta gente había que casi, bueno, por hacer, es una broma, ¿no? Había que darles con un martillo en la cabeza. Es decir, eso lo digo de forma irónica, Claro. ¿no? Había que preguntar y preguntar. ¿Por qué? Porque utilizaban sutilezas terminológicas que no corresponden a la realidad. Entonces, exacto. claro, yo varias veces le dije al juez, oiga, señoría, aperciba al testigo de su obligación de decir completamente toda la verdad. Porque, claro, hasta el juez, hasta que se enteró de que la expulsión es expulsión y que cuando uno se va, no es cuando uno se pone a hablar con un expulsado, puede ser una expulsión. Pero ellos lo maquillaban diciendo, no, se ha ido libremente. Oiga, no se ha ido libremente. Hay un comité judicial, te expulsan, te anuncian públicamente y te echan, y además, ahí viene la siguiente pregunta. Oiga, si usted, siendo testigo de Jehová, habla, persiste, ¿no? Que es un poco lo que estamos diciendo, en hablar a un testigo de Jehová, ¿cabe la expulsión? Pues hombre, siempre te decían, es posible, pero primero hay un señalamiento, no tiene por qué. Oiga, pero ¿cuántos luego usted ha visto expulsados? Al final, alguno ya te reconocía que evidentemente había muchas expulsiones. Pero lo más importante es que a la pregunta, ¿usted por qué deja de hablar a un expulsado? Yo les leía el libro Organizados, que es en un apartado, pues lo que comentaba anteriormente, es decir, su guía. se busca la pureza espiritual. Pero cuando no saben el motivo de la expulsión, llama la atención que se deje de hablar sin saberse el motivo. Es decir, yo ponía el otro día un ejemplo de si yo veo que mi padre mata a mi madre, pues hombre, pues seguramente lo deje de hablar. Ajá. Seguramente, ¿no? Porque la ha matado sin causa, por violencia de género, por lo que sea. Pero ojo, si le acusan a mi padre de haber matado a mi madre y no tengo ninguna explicación del por qué, o no tengo ninguna evidencia, y mi padre me dice que no ha sido, etcétera, pues ya tengo un motivo para sospechar, o tengo un motivo para apoyarle, o lo que sea, ¿no? Es decir, que si yo no sé el motivo, no tengo una sentencia, no sé por qué lo han expulsado, o no sé por qué, si realmente mi padre ha matado a mi madre, porque él se está defendiendo, pues no hay tanta comprensión, en definitiva,
de por qué los testigos de Jehová dejan de hablar a su padre, a su madre, a su hermano, a su primo, al vecino de enfrente de Jehová, porque lo digan los ancianos. Sí, eso es cierto. Es que la realidad, y lo sabemos nosotros que vivimos, o sea, tanto al expulsado como al que renuncia, el rechazo, el ostracismo está ahí, está presente entre amigos, conocidos, propia familia. Y hay videos donde muestran que han tenido que inclusive cortarle la llamada, hacer que los familiares se vayan de casa y cosas así. Eso todo, Glenn, lo aportamos en el juicio, esos vídeos lo aportamos. Entonces, cuando ellos decían que no pasaba nada, a la primera pregunta, ¿es fácil salir de estos testigos de Jehová? Sí, esto es maravilloso salir, oiga. Pero claro, tú sigues preguntando y vas viendo la verdad. O vas La viendo realidad. que la primera manifestación no es una información completa. Exacto. Con Completa, toda la que razón. es una imputación que le hacen a Enrique Carmona de, cuando Enrique Carmona dice en ese vídeo de la Asociación de Española de Víctimas, en su presentación de la asociación, dice, oiga, es que hay un principio bíblico de que se ordena, bíblicamente, no dar información completa a terceras personas que puedan manchar el nombre de Jehová. Pues oiga, yo viendo eso, pues, no sé, alguno podrá llegar a pensar, con cierta lógica, quizá, que en esa primera, digamos, manifestación o primeras manifestaciones, uno podría llegar a pensar que no están dando información completa, ¿no? De hecho, eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. Excelente esta primera parte, Carlos. No sé si Daniel o Rafael tienen algún comentario o consulta sobre este punto. Claro que sí. Yo quería añadir, si me permiten, eh, hay una información importante aquí. Mira, um, obviamente por asuntos legales yo no voy a mostrar directamente la publicación, pero como anciano de congregación que fui, en el mismo libro, presten atención a sí mismos y a todo el rebaño, que es el KS 91, edición del año 1991, y no ha cambiado, pero yo se lo voy a leer directamente. En la página 103 dice, manera correcta de considerar a los expulsados y desasociados. Esas son las dos partes. Dice ahí, entre otras cosas, todos deben evitarlo. Esa persona está descrita en segunda de Juan 9 al 11. También dice, los que desean hallarse en buena relación con Jehová se apartan de los expulsados y los desasociados. O sea que eso es una orden que se da en la congregación y eso es, son instrucciones que reciben los ancianos de congregación. Así que sí, en el libro, en el manual para ancianos, por lo menos en la edición de 1991, en la página 103, que me consta que no ha cambiado, no la página, pero la instrucción no ha cambiado, es esa. Y todos nosotros lo sabemos, fuimos testigos de Jehová. Y hay testigos de Jehová que están presentes aquí, que incógnitos están viendo esta edición. Ellos en su conciencia, en su corazón, en su mente, ellos saben cuáles son las instrucciones que se dan con respecto a los expulsados. Porque mi familia, testigos de Jehová, no me habla. Ellos no me hablan a mí. Ellos cortaron toda relación conmigo. Y hasta me lo dijeron directamente el día que yo les expresé una serie de verdades. Así que, ¿cómo se atreven ellos en una corte expresar todo lo contrario? Cuando ellos mismos saben que están mintiendo. O sea, eso es lo que está logrando, es que están perdiendo cada vez más adeptos. Se les están yendo, pero más personas están reaccionando también. Entre los testigos tenemos los testimonios, pero qué bueno que hay personas inteligentes que también lo están viendo. En este caso, la corte, el personal de la corte y el doctor que ha sido muy hábil en el manejo de esas preguntas también. Es que ese es el tema. Es decir, la pregunta es, claro, ellos, el matiz que incorporan a la respuesta es, lo hacemos libremente. Claro, yo no puedo decir que estén mintiendo, yo no puedo decirlo, porque cada uno vive, que es un poco lo que hablamos siempre en los juicios, cada uno vive las circunstancias, es decir, esto no nos da la razón ni a uno ni a otro, pero cada uno vive las circunstancias a su manera, es decir, como las entiende. ¿De acuerdo? Es decir, que haya gente que libremente deje de hablar, pues no lo voy a negar. También me parece raro que haya una generalidad, al menos por lo que yo he visto en todos estos juicios, en donde la gente se deje de hablar. Eso me parece raro. Entonces, claro, aquello que me parece raro, pues también
habrá que investigarlo y es lo que se está haciendo también en estos juicios. Claro, exacto. Es que la realidad es esa. Cuando una persona supuestamente, entre comillas, libremente decide dejar la Guastobra, o sea, renunciar voluntariamente, pero la realidad es que nadie te va a hablar después. O sea, porque supuestamente estás renunciando a Jehová, dicen, no a su organización. Y por eso la gente ya no te habla, ya no te responde nada, ni te llaman nada. Perdiste Pero absolutamente luego todo. hay una pregunta legítima también. ¿Habrá alguien dentro de los testigos de Jehová? Puede ser, no sé, aquellos que llaman primos, quiere decir que no acata las órdenes para no sufrir alguna represalia, ¿no? Eso es lo que dicen algunos primos en los canales de YouTube, Sí, en medios de claro. comunicación. Es decir, pues eso es una pregunta muy legítima. Es decir, si hay tal condicionamiento en cuanto a que si yo hablo a un testigo me pueden expulsar, yo lo sé, y por lo tanto, como lo sé libremente, le hablo y por lo tanto libremente me quiero que me expulsen, cosa que ya es contradictoria, porque yo no me quiero ir, pero los que quedan dentro, que no critican o que no hablan al expulsado, habrá que preguntarse si es libremente, al menos por lo que dicen los primos. Así es. Ahora, yo tengo una pregunta, doctor. Usted me habla y me cuenta de lo que acontece, y desde el punto de vista legal va a ser mi pregunta, porque obviamente, como usted bien dijo, hay información que no la puede brindar por temas legales. Perfecto. Ahora, mi pregunta es, en base a esas contradicciones a las cuales usted vio y que le hizo frente a, en este caso, los ancianos que estaban allí declarando o no ancianos, ¿cómo vio o cómo interpretó usted o cómo lo interpretó el fiscal o juez que estaba en ese momento a esa contradicción en cuestión? Pues, Daniel, te agradezco la pregunta porque, a ver, cuando los testigos de ellos cometen, según mi criterio jurídico, y así los puse en el informe final, contradicciones, eran testigos reacios, testigos que algunas preguntas no llegaban ni a contestarlas y hasta el juez decía, bueno, sí, ya está claro, como diciendo, sí, no te van a decir nada. Y eso luego lo pones como en confrontación con los testigos nuestros que, en mi opinión, declaraban de forma muy natural, nada repetitiva, es decir, muy espontánea, con mucha emoción, incluso llorando, pues eso ratifica, en mi opinión jurídica, la veracidad de la información que está dando Enrique Carmona como secretario de la Asociación de Víctimas. Y eso es un elemento que crea mucha convicción en el juez. Tanto es así que el Ministerio Fiscal, que no es el juez, el Ministerio Fiscal en España es una parte más, es una parte, es el representante del Estado que vela por los derechos fundamentales, en este caso, derecho fundamental al honor y a la libertad de expresión y a la libertad de información, nos apoyó diciendo en el informe final que se desestimase por completo la demanda de los testigos de Jehová. Bien, bien, Carlos. Entonces, ¿cuál es el siguiente bloque? Muy bueno este punto. Sí, pues el siguiente bloque va unido al primer bloque del tema. En verdad es que está todo unido, ¿no? Porque al final se une todo, que son principios bíblicos que si los quebrantas, pues te vas a la calle, ¿no? Pero la repercusión que tiene el siguiente bloque está unido al tema de dar o no dar información completa ante terceras personas que puedan manchar el nombre de Jehová. Y es que nuestros testigos, los 9 que declararon, u 8, de forma tajante y rotunda y poniendo ejemplos de sus propias vivencias, vinieron a decir que no solo existía esa obligación de no dar información completa, cosa que a ellos mismos, por eso fue un motivo también de irse algunos, de desasociarse unos, o buscar la expulsión otros, o ser inactivo otros, era el hecho de que les chocaba en la cabeza esa venta de producto que tiene los testigos de Jehová, de que no se puede mentir, y un principio bíblico dice que en ciertos casos sí, o se podría mentir en ciertos casos ante periodistas o ante terceras personas. Eso. Claro. Pero, claro, lo que más llama la atención, dice, claro, es si tú llevas eso al extremo, ellos mismos, nuestros testigos, decían, oiga, es que yo he ido a los ancianos a denunciar abusos sexuales o violencia de género y me han dicho que no lo haga, que no manche el nombre de Jehová. Y para mí, si le pregunto yo, oiga, yo le pregunté, creo, y también otro abogado, hasta el juez, oiga, ¿y usted por qué no fue a denunciar?
si sabía que esto era un delito. Dice, porque ni se me pasaba por la cabeza de ir en contra de las órdenes de los ancianos. En fin, no, o sea, ir en contra de los ancianos es ir en contra no solo de la organización, es en contra prácticamente de Jehová. Entonces, es decir, que los ancianos tendrán mejor criterio que yo, denunciante de algún delito, de delitos cuando hablo de delitos de que ellas mismas o ellos mismos, por ejemplo, el caso de Saray, que es un caso muy famoso, se puede buscar por internet, Saray López, porque se ha publicado, ella fue a denunciar abusos sexuales. Y le hicieron una especie de comité judicial, digo especie porque parecía ella la delincuente, la abusadora sexual, en donde se le preguntaba si se quitó la ropa a ella, si le gustó el abuso sexual, en qué posturas. Entonces, claro, a ella le pareció tan denigrante, no solo esas durante 4 horas preguntas sobre si le gustaba o no le gustaba un abuso sexual. Ya me parece ya algo que podría ser denigrante, ¿no? Sí, claro. No, algo más. Oiga, mejor esto no lo denuncia ante las autoridades, decía ella, ¿no? Pero los demás testigos también ponían casos parecidos. Porque esto va a manchar el nombre de Jehová. Tú sabes que esto no puede ir. Y entonces ahí se mezcla, según, digamos, lo que se fue viendo en el juicio, por parte sobre todo de nuestros testigos, en que se mezcla entre el no dar información completa, se mezcla con no dar información completa de posibles delitos dentro del seno de la organización cometido por propios testigos de Jehová ante terceras personas siempre fuera del ámbito de los testigos de Jehová. Es decir, se mezcla y adquiere cierto sentido esos dos postulados. Que si además lo unes, ojo, que aquí es cuando yo empecé a hacer preguntas ya más técnicas sobre el libro Pastorén, sobre cuándo forma un comité judicial ante la comisión de delitos entre testigos de Jehová. Es decir, aquel párrafo, creo, capítulo 14 o 15, en donde está la confesión, evidentemente, pero también que hace falta la norma esta de los 2 testigos. ¿Qué sucede? Si tú unes el primer bloque que hemos hablado, el segundo, y encima hay un libro, el de Pastorén, que en verdad más o menos conoce todo el mundo, aunque sea secreto entre comillas, en donde no se forma un comité judicial, es decir, en donde la organización no va a hacer nada, absolutamente nada, por descubrir un abuso sexual, si no hay 2 testigos oculares. Claro, en el caso de Saray López, pues claro, ella decía, ¿cómo me van a creer si no tengo 2 testigos? ¿Cómo me van a creer? Entonces ella ya entró en la investigación siendo señalada. Ella pensaba que estaba ya siendo señalada como mentirosa. Claro, no tiene otro testigo, ¿no? Entonces, claro, ahí, si unes los 3 bloques, estos 3 bloques, pues alguien podría pensar que hay una, según como decían nuestros propios testigos, una ultraprotección a lo que pasa dentro de la organización. Exacto, exacto. Es que esa es la realidad. O sea, cuando suceden ese tipo de casos en los que es comité judicial y alguien comete y le hacen ese comité, valga la redundancia, pues eso es lo que pasa ahí y también está en su libro de los ancianos. O sea, todo el procedimiento que deben de hacer en este Y es caso. que, además, el juez, mejorando inclusive en mis preguntas, el juez se centró mucho en preguntar a nuestros testigos, oiga, ¿hay una obligación, sí o no, de no denunciar delitos ante las autoridades? Y nuestros testigos, que fueron 8, dijeron rotundamente que sí, que no hay, no solo obligación, es que está prohibido, salvo que te lo ordene un anciano. Pero los casos que ponían de ejemplo era, déjalo en manos de Jehová. Pero cuando decían eso, el juez muy hábilmente decía, no. ¿A usted le decían que no denunciara? Porque una cosa es que te digan, déjalo en manos de Jehová, que es un consejo espiritual, o se puede entender como un consejo espiritual, y otra cosa es que te digan taxativamente, no denuncies. No lo hagas. Es algo normativo. Prohibido. Claro, y alguno, sí que uno de nuestros testigos taxativamente contestó que efectivamente, que le dijeron que no denunciara. Claro, es que la gran mayoría de víctimas que han pasado por esto, todos afirman de que los ancianos le dijeron, ¿sabes qué? No denuncies. No denuncies. O déjalo en la mano de Jehová, la justicia divina, que pronto vendrá el Armagedón y Dios se va a encargar de esto. Eso es lo que alegan. Eso lo decían los ancianos, ¿no? De alguna forma u Claro, otra para que no denuncien. pero es que hay que ver los matices de la propia terminología de los testigos de Jehová. Yo me pregunto, ¿qué significa que un anciano te diga déjalo en manos de Jehová para un testigo de Jehová?
Porque No si me hacer lo dice nada. a mí un anciano, pues le mando a freír espárragos, que decimos en España. ¿Me explico? Ujú. Digo, pues déjalo tú, y bueno, o yo denuncio y que Jehová baje y que haga lo que tenga que hacer. Pero ¿qué significa? ¿Qué trascendencia tiene esa frase para alguien que es testigo de Jehová? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. El poder comunicativo de las palabras. Es que si un anciano me está diciendo que lo deje en las manos de Jehová, me está diciendo que no haga nada, que no denuncie, ¿me entiendes? Y si aún así le añade que voy a causar oprobio al nombre de Jehová, de su organización, entonces mejor no hago Claro, absolutamente nada. la pregunta que es lícita hacer, si es verdad, como decían nuestros testigos, que les decían eso, si fueron 4 o 5, en casos concretos hablo, en casos concretos. Otros hablan de forma más general, como que les habían enseñado eso desde la niñez, prácticamente. La pregunta legítima es si en esa tesitura un testigo de Jehová escucha eso, si lo interpreta como una orden, y si es una orden que si la incumple puede acarrearle la expulsión y por lo tanto lo que él conoce de que su familia le deje hablar. Porque claro, hay que ir uniendo todo. Sí. Entonces, esa es la pregunta legítima, creo yo, que habría que hacerles también, y yo lo hice en parte en el juicio. Es que si una persona, por ejemplo, denuncia un caso de abuso sexual, por ejemplo, de menores, lo denuncia a las autoridades. O sea, todo es una cadena, porque inclusive hasta periodistas, cámaras de televisión podrían venir y denunciar y todo, o la familia también, si lo hace público, la familia que no es testigo de Jehová, y toda la congregación se iría contra este hermano o hermana que denunció, ¿no? Porque está exponiendo a la congregación, Bueno, a la organización de Jehová. el caso Canas Conti es un caso muy llamativo y muy representativo del vacío que le hicieron cuando, como ella dice, cuando denunció. Pero no solo el caso Canas Conti, es que Rafael David conoce muy bien el caso de California, el caso también de Montana, que condenada a la congregación a 18 millones de, una o dos congregaciones a 18 millones de dólares, y ellos decían que no, que había secreto de confesión. ¿Cómo podían contar eso? Cuando el Tribunal de Montana, del Estado de Montana, le dijo, aquí no hay secreto de confesión. Si ustedes se cuentan esto de anciano a anciano, ¿cómo va a haber secreto de confesión si se lo cuenta del anciano a otro anciano? Esto lo dijo el Tribunal de Montana. Entonces, unas veces dicen ellos, pues hay secreto de confesión cuando les conviene y cuando no les conviene no hay secreto de confesión. Porque la norma, a ver, me podéis corregir vosotros porque sois más expertos que yo puramente en sentidos bíblicos, ¿no? Pero la norma dentro de los testigos de Jehová es chivarse, delatar, por lo que dicen mis clientes y las víctimas que yo he llevado, de que si ves el pecado de otro, te lo tienes que contar primero al propio testigo de Jehová, advertirle de que tiene que contárselo a los ancianos. Y si no lo hace, tú tienes que ir a los ancianos. Y además, en los propios textos de la página de la Watchtower se habla de que no hay un deber de confidencialidad como el secreto de confesión en la Iglesia Católica, con matices porque está cambiando también la Iglesia Católica, sino de lo que se habla es de un deber casi de que todo el mundo sepa lo que pasa, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, que vengan a un juicio como el de Carlos Conti o el de Montana a decir que hay secreto de confesión, pues es que, a ver, a lo mejor, no sé, van al juicio y algún juez caerá, pero el de Montana no, el de Carlos Conti no. Y el de California, con los temas de esas chicas de la piscina que bien conoce Rafael David, tampoco. Por lo tanto, uno va uniendo, o el ser humano utiliza la lógica y unes esto con lo otro, pues alguno puede llegar a hacer sus propias conclusiones, que es lo que hizo Enrique Carmona. Enrique Carmona, no solo como testigo de Jehová, que lo fue durante muchas décadas, él fue sacando sus propias conclusiones de lo que vivió, de lo que vio de otros testigos de Jehová, de las noticias de la Royal Commission Canas Conti, y al final lo que hace uno, cuando se forma una opinión que ciertamente, como yo defendí, es lógica, formarse esa opinión, porque suma 1 más 1 más 1 y te da más o menos 3, según él, pues al final tener opinión y no expresarla es que sería una dictadura. Entonces, gracias a Dios, en España estamos en un país democrático en donde, si bien es cierto, está el derecho al honor, pero el derecho a la libertad de expresión, que es de lo que nos nutrimos
como opinión y tenemos que manifestarla, porque si no, quedaría como dictadura dentro de nuestro foro interno. Y luego lo que hace Enrique Carmona es el derecho no solo de expresión, sino de información veraz. Él, cuando cuenta todo esto, no se lo inventa o no lo saca, dice, bueno, pues alegremente, dice, pues bueno, pues como decir, pues igual hay extraterrestres. Pues bueno, pues igual hay extraterrestres. ¿Pero en qué te basas? Bueno, es que no los he visto. Bueno, pues no lo has visto, ¿en qué te basas? Ah, pero es que has visto documentales. Bueno, ya te basas en algo. Es decir, lo que hace Enrique Carmona es decir, una opinión que tiene cierta lógica, está basada en sus propias experiencias, en lo que ha leído en Internet y en las noticias, y luego da una información que se basa en todo eso. Por lo tanto, es una información veraz. Por eso llevamos a los testigos nuestros que corroboran lo que dice Enrique Carmona. Por eso no es entendible y no nos cabrá en la cabeza que durante este año la confesión religiosa haya estado demandando a los cabecillas, hay que decirlo así, de los propulsores de la Asociación Española de Víctimas, si no es otro sentido que intentar destruirla. Ok, Carlos. Bueno, ¿y la Watchtower qué dice? Ellos no... Sí, permite que denuncian a las autoridades, no ponen objeciones para denunciar. ¿Qué decían ellos en su defensa? A eso voy. Justamente, cuando se les preguntaba, oiga, ¿ponen ustedes algunas objeciones cuando alguien comete un delito, etcétera? Que no, para nada. De hecho, tenemos una política subida en Internet, en la página web, de política, por ejemplo, de abusos sexuales, en donde informamos a todo el mundo lo que tiene que hacer. Bueno, como no, si tampoco no hace falta ser testigo de Jehová para saber que cuando un abuso sexual es un delito clarísimo que hay que denunciar. No hace falta que me lo diga el vecino de enfrente, pero bueno, de acuerdo. Te lo han dicho en una página web que hay que denunciar. Vale, de acuerdo. Entonces yo empecé a preguntar a algunos testigos, los más flojos, en mi opinión, que uno fue ese ex importante testigo de Jehová, flojo en el sentido de que lo vi bastante cansado, y le empecé a presionar un poco, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y dijo eso, que se podía denunciar tranquilamente, que es su política. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo les pongo dos cosas, uno es los comités judiciales se formarán comités judiciales con dos testigos, cuando hay dos testigos de abusos sexuales. Yo le pregunto, ¿a usted esto no le parece un poco extraño, un poco contradictorio respecto a esa política del deber de denunciar delitos? Y dice, no, es que eso es solo para cuestiones espirituales. Digo, vale, de acuerdo. Para cuestiones espirituales. Oiga usted, vale, yo le creo, no hay problema. Oiga usted, ¿pero usted ha visto la Royal Commission? Y dice, sí, me he visto todos los vídeos. Usted sabrá lo que dijo Geoffrey Jackson respecto a esa política del libro Pastorén de los dos testigos. Sí, lo sé. Digo, usted sabrá que Geoffrey Jackson dijo que es posible que algunos ancianos hayan malinterpretado eso de los dos testigos, ya que es difícil malinterpretarlo porque ponen dos testigos oculares, en el sentido de que lo hayan podido malinterpretar en el hecho de no tener deber de denunciar un delito público como es abuso sexual, ¿no? Es decir, que algunos ancianos crean que ese motivo espiritual de no formar comité judicial les lleva a no tener que denunciar delitos sexuales. Y él lo reconoció finalmente, este testigo de Jehová ex importante, por decirlo de alguna manera, o importante. Reconoció que sí, que lo dijo Geoffrey Jackson y que, por lo tanto, estaba reconociendo lo que luego dije yo en el informe final. Oiga, señoría, si yo tengo una norma que un propio miembro del cuerpo gobernante, que es como un papa, reconoce que eso crea confusión o ha podido crear confusión en Australia. Cuando digo Australia, es en todo el mundo, porque es la misma norma. Confusión en los ancianos en el deber o no de tener que denunciar delitos. Oiga, pues yo le dije a su señoría, si yo soy abusador sexual y sé que existe esa norma, que no van a hacer un comité judicial y que cabe la posibilidad de que muchos ancianos, o un anciano o dos ancianos, el anciano de mi congregación, interprete mal la norma del deber de denunciar, oiga, pues algún abusador sexual se creerá que está en el paraíso de los abusos sexuales. Porque dirá, pues la posibilidad o la probabilidad de que algún anciano, como dijo Geoffrey Jackson, no me denuncie por el tema de abusos sexuales que haya tenido conocimiento, pues es mayor que en otro lado. Digo yo, y así lo dije y lo expliqué en el informe final.
Tienes toda la razón, Carlos. O sea, y es por eso que los casos de abuso han aumentado una gran cantidad en esos años, ¿no? En décadas anteriores y actualmente también hay. Y quizás si está frenando un poco es porque las mismas víctimas actualmente están denunciando. O sea, ya ahora que son adultos, jóvenes, ¿no? Recién están denunciando, están sacando esto al aire, no porque la Guasto ha decidido sacarla o decir hacer público estos casos, ¿verdad? Es que, claro, también hay una sensibilidad mucho mayor que hace 10, 15, 20 años sobre el tema de abusos sexuales. Ajá. Las leyes en cada país han mejorado muchísimo. Por ejemplo, en España la prescripción para poder denunciar abusos sexuales o agresión sexual, que se llama ahora en España, es de 35 a 55 años, desde la mayoría de edad. O sea, decir que es toda la vida. Es decir, España y otros países ya tienen leyes en donde cualquier ciudadano, no como el caso de Saray López, que he expuesto anteriormente y vino como testigo, que malogradamente denunció 2 meses después de vencer el plazo de prescripción y se archivó su caso de abusos sexuales. Entonces, eso no puede pasar porque cuando alguien sufre abusos sexuales, primero, cuando es menor de edad, no tiene capacidad suficiente para decidir. Cuando es mayor de edad, lleva un lastre psicológico y de trauma muy importante, y por eso en España y en otros países se ha ampliado la prescripción. Es decir, que hay una mayor protección en estos casos y quizá eso es motivo, aparte de Internet, etcétera, ¿no? Y vuestra ayuda como activistas y las asociaciones de víctimas también, que está llevando a mucha gente a decir, no, hasta aquí basta, ya Jehová bajará cuando quiera y hará lo que tenga que hacer, pero de momento lo hago yo. Claro, claro, sí, de verdad es todo un trabajo en conjunto, todo. Y las personas que cuentan sus casos, sus experiencias, pues ayudan también a que otras personas se animen y hagan lo mismo, ¿no? Porque en la actualidad yo conozco personas que me dicen, yo pasé por esto, pero aún no he hecho nada, aún no he denunciado, o no lo sabe mi familia, ¿no? Entonces, hay muchos casos de ese tipo. Es muy difícil, porque cuando no tienes testigos, que es el 99,9% de las veces que hay una agresión sexual, pues denunciar no es fácil, Sí, no es fácil. Vas en contra de todo. Uno espera que no le crean, y más si eres menor de edad. Por lo tanto, esa norma de los 2 testigos que yo les dije públicamente, girándome hacia la sala, hacia donde estaba el público, que es donde vino el portavoz de los testigos de Jehová de España, como público, vinieron abogados de Estados Unidos, como decía anteriormente, y de España, yo me giré y les miré, oiga, ¿por qué no cambian esta norma? Porque ustedes subirán a donde quieran la política, pero los ancianos siguen teniendo la norma de los 2 testigos. y está vigente y esa norma no lo van a cambiar. Al menos que O yo sea, sepa, en la última versión de este año, de abril de 2023, sigue vigente, al menos en España, que yo sí, sepa. claro, está vigente todavía la norma de los dos testigos. Y voy a añadir una cosa más porque si no se me olvida. Aquí el testigo de Jehová ex importante o importante, yo le pregunté, oiga, ¿usted sabe casos de condena a los testigos de Jehová por encubrimiento, ocultación o por no hacer todo lo necesario para el esclarecimiento de abusos sexuales? Y dijo taxativamente que no había ninguna. Y yo le dije, mire, usted declaró hace 7 meses en el juicio de la confesión religiosa contra la asociación y dijo que sí, que los había. Entonces, señoría, que se aperciba el testigo de que dijo que sí hace 7 meses y ahora está diciendo que no. Por lo tanto, podría estar cometiendo falso testimonio, que yo no sé si lo está cometiendo, pero digo, por si acaso, hay que recordarle y refrescarle la memoria. Y yo le refresqué la memoria y le dije, mire, usted dijo el caso Carles Conti. Ya, pero es que no fue una condena penal. Digo, vamos a ver. No fue una condena penal Entonces, a los testigos de Jehová, de acuerdo, porque fue una condena civil, lo que se llaman daños punitivos. Pero, hombre, entonces yo vuelvo otra vez al tema del principio bíblico de no decir completamente la información completa. Si usted me dice que no fue condenado, me parece que usted está, a lo mejor, olvidando que una condena civil también es una condena por 2,5 millones de dólares. Y luego me dijo, vale, sí, civilmente, de acuerdo, vale, pero no fueron los testigos de Jehová. Digo, vamos a ver. Entonces, ¿quién fue Dios, condenado? La congregación. Ah, vale. Y yo le pregunté, ¿pero la congregación son testigos de Jehová o son de musulmanes? ¿Qué? Dios mío, Pues no lo puedo creer, qué cínico. imaginaros el esfuerzo intelectual ante
ese tipo de respuestas que tuve que hacer para ir sacando toda la información que yo quería escuchar, porque si tú les vas preguntando de forma detallada, y para eso hace falta mucho tiempo, cosa que no teníamos, pues les vas sacando. Y entonces el juez, que yo si fuera juez, diría, oiga, primero dice que no, luego un poquito que sí, luego un poquito que más, luego un poquito más, oiga, pues la pregunta era muy clara. Entonces, son testigos que desde una perspectiva externa alguien pudiera pensar que son testigos que vacilan mucho, reacios, muy hostiles, que se llama, testigos hostiles. Alguno lo podría pensar, y yo así lo expuse en el informe final. Dios, oye, de verdad, estas personas para contar la realidad, lo que realmente está pasando, son bien, para ocultar todo eso, son bien buenos, ¿ah? Son bien buenos para esto, amigos. Es que, claro, ese es el tema. Ocultar precisa dolo. Dolo es conocimiento y voluntad de que estás ocultando, ¿no? ¿Cómo, si yo fuera el abogado de los testigos de Jehová, en un proceso de falso testimonio, por ejemplo, ¿no? No, es que se me olvidó esa parte. O sea, defenderse de un falso testimonio es muy fácil, salvo que tú tengas una declaración escrita previamente, que es un poco lo que le pasó a este testigo de Jehová importante, que dijo A en el juicio de hace 8 meses y ahora dijo B. Entonces, claro, como dijo B, le empecé a tirar hasta que al final dijo A nuevamente. Claro, pero me costó media hora. Dios, Bueno, 10 minutos. No sé. señores testigos de Jehová, por favor, dense cuenta sus representantes cómo ocultan ciertas cosas o no dicen como deberían ser las cosas reales, eh, solamente para cuidar o cubrir sus propios intereses, nada más, para Y ello. eso es un dato muy importante. Ustedes saben lo que desgasta mentalmente, no como a mí como abogado, que es mi trabajo profesional, pero un juez que no tiene ni idea de los matices del concepto de expulsión, del concepto de señalamiento, del concepto de censura, del concepto de no sé qué, que son de otro mundo, es decir, los testigos de Jehová, pues eso, cuando el tiempo está limitado, los jueces a veces explotan. Y yo creo que en parte jugaban un poco con eso, ellos. Es decir, si tú vas retrasando el juicio, creo que es una percepción. Si tú vas retrasando las contestaciones, al final el juez te dice, a ver, camón, porque yo a las 3 de la tarde, que no lo hizo, me tengo que ir con los niños, todos somos seres humanos, ¿no? O tengo que suspender el juicio, volver a celebrarlo, luego lo tengo que poner un mes después, luego no me acuerdo lo que han dicho. Por eso se llama el principio de inmediación de los juicios, tiene que estar todo concentrado. Pues si tú me cuentas una cosa ahora y me la cuentas luego otro detalle después de 4 años, pues no me voy a acordar. Y aquí pasa algo con lo que yo luchaba constantemente. Yo no quería que me dieran respuestas muy largas, sobre todo a las preguntas de su propio abogado. Y yo no quería que me dieran muchas vueltas. Entonces mi trabajo fue mucho, oiga, no, usted no me está contestando. Señoría, que se le aperciba porque no me está contestando. Señoría, que se aperciba el testigo de que no me está contestando. La pregunta es muy fácil, muy clara. Y el juez decía, bueno, vamos a ver. A ver, voy a hacer yo entonces la pregunta. El abogado pregunta que esto. Y así, claro, si tú al final dilatas mucho todo, que es algo que yo no digo que lo tuvieran como estrategia, pero no sé, puedo llegar con cierta lógica a pensarlo, ¿no? Pues al final todo se retrasa mucho y pasa lo que pasó en alguna pregunta en donde el juez, a pesar de que yo hice alguna pregunta a un testigo de Jehová muy clara, tipo, esto es un bolígrafo o un lapicero o un lápiz, y no me contestaban, y yo, señoría, que no me contestan. Y el juez hubo un momento, sobre todo el tema ese del término expulsión, desasociado, etcétera, donde dijo, mira, ya lo tengo clarísimo, sí lo estoy viendo. En el sentido, y yo me quedé contento, en el sentido de que el juez veía que no contestaban de forma precisa a si esto es un lapicero. Claro, claro. Terribles estas respuestas que dan estos defensores de Jehová. No, Rafael, no sé si llegaste a oír parte, me parece que tienes unos problemas de conexión. Sí, estaba teniendo problemas con el audio Dale, ahorita, dale, por pero eso me ahora se quedé como que escuchas bien. tratando de setear, pero sí. Es que se escucha bajito. Me tuve que desconectar esto, pero del celular se escucha bajito. Así que tranquilo.
Ok. Pero sí, ¿Desean he hacer estado algún escuchando el comentario o proceso, sí. pregunta a Rafael, Daniel, sobre estos argumentos de los testigos de Jehová? En realidad no tanto sobre los argumentos, pero sí cómo vio usted y cómo pudo haber visto el juez, en este caso, tanta hostilidad y tanto dilatamiento por parte de la gente que estaba respecto a los testigos de Jehová. ¿Cómo se pudo ver esa hostilidad? Mira, los jueces, además este era un juez, pues yo calculo yo tengo 40 y, bueno, no voy a decir 40 y algo, y este juez tendría algo más que yo, algo más que yo. Es decir, ya es un juez que ya lleva unos cuantos años de ejercicio y habrá visto de todo, de todo, de todo. Además, un juez que habrá llevado, creo que recordar, ha llevado penal, ha llevado civil y por tanto ha visto de todo. Entonces, estos jueces ya son muy profesionales, todo juez es profesional. Entonces y esto es muy importante, los juicios se hacen por algo, se hacen para ver cómo se declara, cómo que declaran. Si no, tú lo tienes claro, no traes a los testigos. Pero cuando tú ves cómo declaran unos y cómo declaran otros, tú te formas una opinión. Entonces, que sea un juez mundano, pues yo confío en que un juez mundano que ha tenido en un espacio breve de tiempo de ver cómo ciertas cuestiones no se decían de forma, digamos, alegre o de forma taxativa, y que nuestros testigos eran más taxativos, más alegres, en el sentido de la exposición, más ágiles, pues eso causa sensaciones. Y para eso están los testigos, para convencer o no a un juez. Pero lo más importante, en definitiva, es que el juez tiene unos elementos por los cuales puede decidir, y yo creo que será así, que Enrique Carmona se basa en la veracidad de los propios testigos nuestros, de Internet. Uno entra en Internet y pone testigo de Jehová, y que es lo que le dije yo a su señoría, más allá de la documentación que hemos aportado al procedimiento, que fueron 50 documentos, algunos de ellos libros enteros de los testigos de Jehová, pues, oiga, señoría, entre usted en Internet. Si es que dándole a entender de que hay mucha gente que no habla bien de los testigos de Jehová, y no hablan bien en el sentido, pues, medios de comunicación, no solo activistas. Los activistas son activistas. Estamos hablando de prensa, que se basa en veracidad. Por lo tanto, pues Dios dirá, porque los juicios tú puedes pensar que salen muy bien y que va todo muy bien, como en este caso, pero puedes perder por un matiz que el juez ha entendido de otra manera, porque se ha equivocado o porque cree más a sus testigos. Porque al final el juez son seres humanos que se basan en lo que se llama la sana crítica, es decir, en la libre evaluación de la prueba por una sana crítica libre, es decir, al final yo me creo más a Menganito que a Fulanito. Pero ojo, que luego están los documentos que aportamos. Aportamos el caso del Royal Commission, Candace Conti, noticias de España y de todo el mundo sobre abusos sexuales, discriminación a la mujer, bueno, todo lo más o menos que pudimos conseguir en solo 20 días. Lo preguntaba principalmente por el hecho de que es Vox Populi, todo el mundo lo sabe, de que ellos se jactan de tener la verdad y de ser siempre honestos y transparentes. Y en este caso, cuando se ven enfrentados ante la justicia, como que se vean tativos. Por eso mi pregunta, ¿cómo lo interpreta por lo menos usted que está de ese lado? Y bueno, como bien decía, el juez analizará por sus propios medios. Yo al juez le vi que es un caso que quería ser profesional, pero que no le vio al principio la dificultad. Luego, cuando vio declarar a sus testigos, ya vio que esto era un tema más importante de lo que parecía. Porque en la guerra, yo tuve una guerra con el abogado contrario continuamente. Él me interrumpía a mí, yo le interrumpía a él. ¿Por qué? Porque, bueno, pues cada uno lleva su defensa como buenamente puede, con la mayor rapidez y la mayor sapiencia posible, pero hay momentos en los que si no te conviene algo, y no lo digo por mí ni por otro abogado, hablo en general, pues no te conviene, tienes que pedirle ayuda al juez. Entonces eso crea, en definitiva, que el juez, yo creo que despertó a los pocos
a las pocas horas del primer día de la primera sesión del juicio. Es decir, al principio vio que era un caso simplemente de vulneración del derecho al honor, que en verdad es un caso, si nos olvidamos de los testigos de Jehová, es un caso relativamente fácil. Oiga, ¿usted se excede manifestando cuando lo que dijo Enrique Carmona de su derecho a la libertad de expresión e información? Olvídate de los testigos de Jehová. Y tú coges las manifestaciones y dirás sí o no, porque es algo realmente, en principio, estrictamente jurídico. Si son malsonantes, si se utilizan palabras innecesarias, desproporcionadas, etc. ¿Qué pasa? Que este caso, para que nosotros pudiéramos explicarlo, teníamos que hacer una batalla con mucha prueba, con mucha prueba. Y la primera prueba que hubo nos las brindó la propia otra parte, los testigos de Jehová, porque yo soy el abogado de ellos y yo para qué me voy a llevar a testigos que pueden quedar mal, vamos a decirlo así. Y en donde un juez mundano puede ver cosas raras. Pues a lo mejor no me la juego a llevar a testigos como, por ejemplo, hubo uno, para que entendáis un poco la situación, que dijo que a su hijo le habían abusado sexualmente. Y que lo primero que hizo fue hablar con un anciano, porque estaba en shock. Vale, entonces yo le empiezo a preguntar, oiga, usted sabe que hay una política de los testigos de Jehová publicada y además de la que se informa constantemente en el Salón del Reino. Sí, por supuesto, a mí llevan 20 años diciéndome que tengo que denunciar abusos sexuales, porque claro, el que ya decide esa parte, ¿no? No lo llevan diciendo 20 o 30 años o más, que tenemos que denunciar todos los abusos sexuales. Y yo le pregunto, oiga, ¿y usted qué sabe? Dice que estaba siendo abusado sexualmente su hijo. Lo primero que hace es ir a hablar con un anciano. Yo le pregunté, oiga, no me parece muy lógico. Cuando usted mismo afirma que sabía ya previamente, por información completa de los testigos de Jehová, que lo primero que hay que hacer es denunciar. Entonces no entiendo por qué va usted primero a un anciano. Es que estaba en shock. Bueno, pues estás en shock, estarás en shock. Pero no para... si estás en shock tampoco es para ir a un anciano. Estás en shock, punto. Claro. Entonces, a mí eso, que un juez lo escuche, pues me encanta. Me encanta porque pudiera este juez, pensar que eso no es del todo lógico. Muy bien, Carlos. Excelente este bloque. ¿Hay algún bloque más que desees mencionar? No, yo simplemente, yo creo que, claro, siempre hay muchos pormenores. Al final, en los juicios, fíjate, el juicio, estos fueron 2 sesiones, de las 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Fueron unas casi 5 horas. 2 sesiones, es decir, casi 10 horas. Claro, resumir en 1 hora 10 horas, pues es difícil, creo que lo he hecho, más o menos. Pero también es cierto que los juicios anteriores contra la asociación y contra Gabriel Pedrero fueron cada uno de ellos, de esos juicios, 5 sesiones, es decir, por 2 juicios, 10 sesiones de unas 7-8 horas cada sesión. ¡Wow! Es decir, ¿qué es lo que pasó en este juicio? Tuvimos que defender al cliente en un tiempo récord. En un tiempo récord. Es decir, con mucho menos tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros, ante manifestaciones como las que dijo Enrique, que son manifestaciones objetivas, que todo el mundo las puede escuchar, pues no son manifestaciones bonitas sobre los testigos de Jehová, eso está claro, no son bonitas. Y pueden hacer daño. Pero el que algo haga daño no quiere decir que se vulnere el derecho al honor. O mejor dicho, se puede vulnerar el derecho al honor, pero proporcionalmente está por encima, como nosotros hemos explicado, el derecho de información y la libertad de expresión. Excelente, Carlos. Bueno, amigos, espero que les haya quedado claro este asunto, esta audiencia, este juicio que se celebró la semana pasada con Carlos Enrique Carmona y todo lo que ha dicho la Westover en defensa suya, en defensa propia, ¿verdad? Me imagino que ustedes tienen quizás algunas dudas, algunos interrogantes. No sé si Rafael o Daniel quieren hacer un comentario. Sí, claro. ¿Para cuándo es que, en forma de recordatorio, que se daría la sentencia final?
Mira, la de Enrique Carmona, yo por extrayendo algunas palabras del juez, no creo que tarde más de un mes o mes y medio, no lo creo. Porque es un juicio que estaba más concentrado porque había menos manifestaciones en este caso, ¿no? De Enrique Carmona eran 3 manifestaciones y no era todo el caso de la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová o el caso de Gabriel Pedrero, que había muchísimas manifestaciones. De hecho, en el juicio, el tema de la sentencia de la Asociación de Víctimas puede salir mañana o pasado, porque la jueza nos dijo que saldría en septiembre y por lo tanto, de septiembre nos quedan 3 días hábiles. Sí. Mañana, jueves y viernes. Que no se puede, que a lo mejor no se cumple, pero llamaría la atención. Por lo tanto, estamos a la espera de que esta semana tengamos un bombazo que ojalá sea el esperado de que ganen las víctimas, en definitiva. Claro, de hecho sí. Vamos a estar atentos a la resolución, pues a ver qué dice al final, ¿no? Porque sí, las personas preguntan acá si, bueno, al final, la Westover, entonces, con estas que están diciendo, están perdiendo prácticamente, ¿no? Pero aún no sale la sentencia, pues. A ver, yo cuando vienen 2 abogados o uno, ¿no? De Estados Unidos, pues yo me pregunto, ¿para qué viene? ¿Para qué viene? Pues me imagino que sea para controlar lo que hacen los abogados de la confesión religiosa, que por cierto han cambiado de abogados. Cuando uno cambia de abogado es porque no le gusta lo que está pasando. Y este compañero, que no, la verdad es que pues tengo la mala suerte de no llevarme bien con ningún compañero de los testigos de Jehová que ha defendido a los testigos de Jehová, no sé si son testigos de Jehová o no, pero lo que tengo entendido, la mayoría no lo son o no lo han sido. ¿A qué voy con esto? A que, volviendo a tu pregunta, que se me ha olvidado cuál es, perdona, de que son ya es tarde aquí en España. No, que la gente está diciendo, bueno, estamos ganando, la Westover está perdiendo. Claro, yo lo que veo, claro, estaba haciendo esta introducción, yo lo que veo es que no están contentos con lo que han hecho, ni poniendo las demandas, porque el pelotazo que se ha formado, creo yo, desde estas demandas a nivel mundial, ha sido pues para las víctimas indignante. Y se han levantado mucho más, lo he dicho en muchos medios de comunicación, lo he dicho con Rafael David y en otros canales. Las víctimas se han levantado. Eso está, porque hay más gente hablando en medios de comunicación como el tuyo, Glenn, o como el de Rafael David, ¿no? Muchas más víctimas a nivel mundial, porque al final esto es YouTube o esto es Facebook, al final ya te conoces todo el mundo, ¿no? O sea, los penalistas en España nos conocemos todos, somos 4 gatos. Entonces, ¿qué están intentando hacer, creo yo? Pues intentar salvar los muebles de que esto no vaya a mayores, pero evidentemente es lo que pienso, que podemos perder, evidentemente que podemos perder. Y podemos ganar, ojo, podemos ganar, y luego hay más juicios porque vendrían los recursos de apelación. Los recursos de apelación. Y esto nadie entiende, yo creo que Rafael lo ha explicado alguna vez, por qué han demandado o porque no conocían las consecuencias del efecto rebote o por una soberbia una soberbia de no tener en cuenta a que las víctimas son seres humanos que al final pues se levantan y se agrupan y se crean asociaciones no solo en España, sino en México se están creando, en Argentina. Y diga, pues al final, cuando hay tanta gente que dice lo mismo y que no se conoce, que es lo que yo veo un poco viendo las entrevistas, sin conocerse, dicen más o menos lo mismo, pues esto al final pegará un petardazo que no sabemos por dónde va a salir. De hecho, Daniel. Yo personalmente justamente quería llegar a ese punto, doctor. Tenemos el caso de Gabriel Pedrero y tenemos la asociación, donde hay 30.000 euros en juego. ¿Voy bien? Sí, y en el de Enrique otros 15.000. Por decirlo de algún modo, hay 30.000 euros en juego porque se les reclama a Gabriel Pedrero 15.000 y a la asociación otros 15.000 por parte de la confesión religiosa. Y a Enrique Carmona otros 15.000. Es decir, en total ahora mismo estamos hablando de 45.000 euros, que eso para Westover es, vamos, calderilla. Un caramelo. Nada. Es como un caramelo. Entonces, mi pregunta viene justamente a esto. Hipotéticamente hablando, gana la asociación, gana Gabriel Pedrero, gana el presidente. Ahora,
qué posibilidades hay o qué posibilidades tiene, en este caso, la corporación de la Watchtower, de apelar una vez más. Claro. ¿Cuál sería la otra instancia, si acaso cabe una instancia nueva? Ahí la clave está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, en España, si ganamos en primera instancia, es difícil que perdamos luego en España. Es difícil. Por cuestiones técnicas, que es muy largo de explicar, es difícil. O sea, si ganamos las primeras sentencias, se supone que en las demás instancias en España, por cuestiones estadísticas y técnicas, ganaríamos. ¿Dónde tienen esa oportunidad? En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde hay una ultraprotección a las religiones. Pero es que esto no es un caso de una religión. O sea, este caso no versa sobre religión. En parte sí, evidentemente, todo está en el fondo. Versa sobre el derecho al honor y libertad de información y libertad de expresión. Pero no se habla de libertad de religión. Por lo tanto, sí, dime, Rafael. Sí, pero ellos han tenido, si van directamente al Tribunal Europeo para los derechos humanos, ellos han tenido casos en otros países, dentro de la Unión Europea también, Sí. que han sido desfavorables para la Organización de los Testigos de Jehová, en donde víctimas han ganado. Sí. Por lo tanto, si ellos toman en cuenta eso, el Tribunal Supremo o el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos va a tomar en cuenta entonces los diferentes precedentes legales de sus respectivos países para decir, mira, pero estos tienen casos similares en otros países. Claro, pero, entonces, ¿cuál es la diferencia? Claro, pero al final el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cualquier tribunal, se tiene que basar en lo que hay en el caso en sí, no en pruebas que ha habido en otro caso. ¿Qué pasa? Que en este caso nuestro, tanto en el de Enrique como en el de Gabriel, como en el de la asociación, hemos llevado, pues por resumir, 70 personas, 70 víctimas que dicen que son víctimas por esto, por esto, por esto. Y documentos de la sentencia, de todo que había por ahí, ¿no? Por lo tanto, y además, como no es un tema en donde nosotros hayamos denunciado, porque los casos, por ejemplo, de Bélgica, el ciudadano que denunció y que luego en la apelación perdió, él denunciaba el ostracismo. Entonces, él tenía el deber de demostrar el ostracismo. Una persona sola que demuestre que no recuerdo mal el caso de Bélgica y de Gante luego, ¿no? De Bélgica. Ahí. Una persona solo que demuestre que una organización hace ostracismo a todo el pueblo belga y en particular a él, es muy difícil porque el número de pruebas que tú puedes aportar es muy, muy bajo, muy bajo. Si tú traes a 70 víctimas que dicen que son víctimas por ostracismo, por esto, por lo otro, es mucho y además nosotros no tenemos que probarlo en ese sentido, como hizo el ciudadano belga, de probar el ostracismo, sino nos basta con probar la veracidad. Es decir, que hay una mínima verdad, pues no es el mismo caso en donde la Watchtower o los Testigos de Jehová han ganado porque también han ganado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ok, Carlos. Dime, ¿tú crees que haya la posibilidad de que próximamente la Watchtower decida anunciar ciertos cambios con el rechazo al ostracismo, a los expulsados o el asunto de los 2 testigos? ¿Tú crees que cambien algo o van Ahora a seguir mismo, con ello? Con la información que tenemos, es decir, ellos, ¿para qué? Pregunto yo, ¿para qué van a cambiar si pierden? ¿Qué van a perder? Van a perder 4.000 euros por 4 juicios, son 16.000 euros, que son las costas. O sea, van a perder si pierden 16.000 euros. A 4.000 por juicio. 4.000 euros por juicio, que son 3.000 dólares por juicio. Eso no es nada. Entonces, ¿dónde están perdiendo? Pues en la fama, en la reputación, que están... Claro. Entonces, ellos yo creo que están deseando que termine esto. Entonces, lo importante es que cada víctima se pregunte, oiga, ¿qué puedo hacer yo por ayudar a otras víctimas? Si hay asociaciones en su país de origen o tiene las ganas y la fuerza de crear una asociación, al final todo pasa porque las autoridades en España y europeas cojan toda la información
por ejemplo, se me ocurre de todos los activistas, todos los testimonios y el caso español que estamos comentando, los juicios españoles, y se lleve todo y se lea. Y para eso hace falta tiempo, dinero, ganas. Hay una parte importante que es el activismo, ¿cómo no? Al final los medios de comunicación es parte de la democracia y del pluralismo, súper importante. Pero luego todo eso a nivel jurídico hay que llevarlo a las instancias que te quieran escuchar. Y para eso hay que llevarlo bien preparado, bien condensado y años para entenderse. Porque si ya solo este caso, que es nada, aunque importante moralmente, porque puede, si perdemos, pues bajar el ánimo de muchas víctimas, nos llevamos desde el año 2000, casi 2 años, y son 4 manifestaciones, pues imagínate las manifestaciones de no sé, de 30.000 testigos de Jehová. Hay canales de YouTube, por ejemplo, el tuyo, Glenn, tiene 20.000. El de Rafael David creo que tiene 15.000. Pues es que... Muy bien, Carlos. Gracias por la confirmación y estaremos muy atentos con todo ello. De verdad, obviamente la resolución de este asunto va a ser un bombazo en todos los aspectos y para los beneficiarios, ¿no? Que son las víctimas del Westover y que se siga hundiendo más la JW, ¿no? Es que la clave, y para finalizar, es que muchas personas me han dicho, es que estoy esperando a ver qué pasa en España, porque, hombre, si pierde la asociación, pierde Gabriel y pierde Enrique y pierde también Israel, que es el presidente, pues no hacemos esto en la Conchinchina. Entonces hay mucha gente esperando, y yo lo entiendo, porque el miedo es muy lógico, y más si me en esas circunstancias que explican las víctimas, y por lo tanto yo he hecho mucho ahínco, he echado muchas horas y muchas ganas en que se gane, no solo porque tengo que ganar profesionalmente, es mi deber, pero decir, hace un buen trabajo, ¿no? Los abogados no nos contratan por resultado, no somos médicos de cirugía estética, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino de servicios. Pero me he preocupado mucho por ganar estos casos porque sé que puede haber un efecto rebote en otros países y eso claro, a mí me parece, digamos, importante, porque así me lo han transmitido gente de otros países. Claro, el que sea victorioso este resultado sería un hito en todo a nivel mundial, en toda la comunidad y las víctimas de los testigos de Jehová. Como dije en su comienzo, sería un bombazo en este asunto, ¿no? Podría ser la mecha de que todo el mundo no solo pues, exponga su verdad o los delitos que haya podido sufrir según algunas víctimas que he escuchado, sino la fuerza necesaria para decir, no, ya han perdido. Han intentado acabar con la asociación de víctimas y no han podido. Y entonces, pues vamos a crear una asociación de víctimas en Guatemala, por ejemplo, yo qué sé. Entonces, es dar fuerzas, porque a la víctima normalmente lo que le falta son las fuerzas psicológicas. Exacto. Y esto va a ayudar muchísimo a las víctimas. Pero otra cosa que va a ayudar a las víctimas es tu libro, ¿verdad, Carlos? Estás presentando, has ido a México a presentar tu libro, ¿cierto? Oye, pues muchas gracias nuevamente, aunque muy brevemente, porque ya como tú bien has dicho, fui a México. La verdad es que mi querido amigo Rafael David tuvo la generosidad yo creo que fue el primero o el segundo, en concederme, más que una entrevista, una charla o entrevista también podríamos llamar, pues presentando este libro que aunque sea para México, y lo enseño aquí, porque pone sectas criminales y coercitivas en derecho penal mexicano, sí, en verdad se puede aplicar a cualquier país, porque, claro, yo lo que hago es trasladar la tesis doctoral mía, que son 1000 páginas, que es a nivel, digamos, dogmático general, digamos, aplicarlo al derecho penal mexicano. Pero esa misma traslación que hago, o el cómo lo hago, se puede aplicar a cualquier país. Al final, lo que se llama antiguamente lavado de cerebro o actualmente persuasión coercitiva es algo que existe aquí en la Conchinchina, en Perú, en México y en cualquier grupo social, no solo religioso, y en cualquier tiempo también, porque es una forma de dominación, al igual que la violencia de género o la violencia doméstica. Lo que pasa que en muchos países lo que han hecho es, no vamos a hacer este tipo de leyes porque quien promovía este tipo de leyes hablaba de leyes antisectas. Esa terminología no es correcta.
Tú no puedes prohibir las sectas por muy raritas que sean, o por ideas tan fantásticas como algunos grupos tienen, ¿no? O fantásticas, o porque sean muy sectarios y se aparten de la sociedad. Esos no son motivos para una ley antisectas y menos penalmente hablando. Es decir, el producto de la persuasión coercitiva como delito se ha vendido muy mal. También porque los que lo han vendido generalmente han sido las víctimas o los ciudadanos. Y no voy a criticar ese hecho. Es decir, es normal que un ciudadano no se explique correctamente. Pero esa forma de vender el producto no ha sido correcta. En los últimos 20 años, lo que hago en este libro, por eso digo que vale para cualquier país, es trasladar todos los estudios, bueno, muchos, ¿no? La mayoría, que hay en la ciencia de la psicología a nivel mundial, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que avalan la naturaleza criminal, o dañina al menos, de la persuasión coercitiva como una forma de incapacitación de la libre voluntad. ¿De acuerdo? Y eso lo dice la psicología más autorizada. Si ustedes ponen en Google Langone, Rodríguez Carballeira, José Miguel Cuevas Barranquero, Margaret Taylor Singer, Lalich, son gente, catedráticos de universidad, que han trabajado con gente de campo, con víctimas, y han hecho estudios. Lo que ha pasado es que esos estudios en la psicología, sobre todo en los últimos 20 años, no habían merecido la atención dentro del mundo penal. Yo soy de los primeros, o de los primeros y pocos, lamentablemente, que por cuestiones de la vida, pues mi director de tesis doctoral me animó a hacer una tesis sobre sectas en derecho penal. Y ahí descubrí que la fenomenología de la psicología ya estaba más que clara. Entonces, yo tuve que hacer, digamos, esa traslación de lo que dice la psicología, ubicarlo en conceptos jurídicos o en qué delito sería. Por eso digo que este libro, aunque diga que es para México, y mi tesis doctoral no diga nada, diga que las sectas en derecho penal y ya está, como título quiero decir, y diga que es para México, en verdad es una fenomenología que se puede aplicar a cualquier país. Lo que pasa es que el producto se ha vendido mal, el producto en el buen sentido de la palabra, porque es un tema muy grave, ¿no? Evidentemente. Pero diré más, en Latinoamérica no hay ninguna ley sobre esto de forma clara, ¿no? Eso es evidente. En México menos. Pero en Europa sí. En Europa sí. En España lo hay. En Francia lo hay. En Bélgica lo hay. En Luxemburgo lo hay. Y en Reino Unido, en cuestiones de violencia de género, como el coercive control, lo hay. Es decir, ¿a qué voy con esto? Que es una fenomenología criminal avalada normativamente por países modernos y no dudosos, de practicar ninguna ley antisectas, porque además que sus códigos penales, como el español, el francés, no habla de ley antisectas, habla de manipulación psicológica, de control de la personalidad, alteración de la personalidad, control coercitivo, no se habla de secta, ni falta hace. Entonces, esto que yo he hecho para México, lo he hecho porque, por motivos personales y profesionales, México me venía bien, voy mucho a México y conozco la legislación mexicana, ¿no? Claro. Pero, como decía, se puede aplicar a cualquier país. México es un país fantástico, mágico, en donde hay una gran problemática en cuanto, por ejemplo, a las pseudoterapias o terapias alternativas, en donde muchas veces, por la desesperación de no poder acceder, y con esto termino, no quiero aburrir aquí a la audiencia, no puede acceder a la sanidad pública o privada, tienen que depender, con sus pocos recursos, de la imposición de manos y del agua con limón para sanar el cáncer, porque no pueden acceder y pagar la oncología. Entonces, hay gente que se aprovecha de eso, diciendo que la oncología, la ciencia médica, no tiene resultados en los cánceres, y eso no es cierto. Cuando a alguien se le dice que la ciencia médica no tiene resultados en el cáncer, es mentira. Y si tú además dices que yo con la imposición de manos o con la risoterapia y con la terapia gestal o con lo que sea, las constelaciones familiares, etcétera, tú puedes sanar cánceres, pues estás mintiendo, porque estás ocultando una realidad científica y encima exponiendo una información que no es real ni científica. Entonces, México, como decía, pues presenté el libro, no en cualquier sitio, porque yo no pedí presentar el libro en el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión es el Parlamento Nacional, para que nos entendamos.
sino vinieron a buscarme. Entonces, hay interés en México en hacer algo. Presenté el libro también en la Universidad Iberoamericana, en la UNAM, que es una de las mejores universidades del mundo, y en otras universidades. Y eso quiere decir que hay un interés en México por entender esta problemática, por legislar, por ayudar a las víctimas. Pero ojo, Excelente. que esto que está pasando en México, que son 120 millones de personas o 125, es algo que está pasando en todo el mundo. Lo que pasa es que hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Me explico, decir, que hace falta juristas, psicólogos, que trabajen en este campo de la persuasión coercitiva, que pasa en algunas religiones. Hay que trabajarlo en Perú, hay que trabajarlo en Estados Unidos, aunque Estados Unidos son, cuando, por ejemplo, el caso Nexum, cuando le pillaron, lo cogieron y lo han puesto a cadena perpetua, ¿no? Esto ahí, ¿no? En Estados Unidos no se cantean, no les tiembla la mano. En Argentina hay que trabajarlo y para eso hace falta muchos trabajadores, muchos juristas, muchos psicólogos. Y ojalá pues sea este libro un granito de arena, no tanto para vender, porque si se venden 1000, yo me llevo, por decir un ejemplo, yo me llevo 2 euros por cada 20 euros, es decir, que esto no es para vender libros. Esto es porque es una labor profesional y, evidentemente, mi labor profesional como académico, no como abogado, nadie se confunda. Esto es mi trabajo como académico, como profesor de universidad, donde se me exige, y también lo hago porque me gusta, investigar. Por lo tanto, hace falta más investigadores que al final pongan un granito de arena. Yo he puesto el mío y ojalá pues sea fructuoso para México y para el mundo. Excelente, excelente. Y es muy cierto lo que dices porque esto podríamos aplicarlo a nivel mundial, que se necesita de tu información, que está en el libro, obviamente preparado. Y si hay personas que desean comprarla por internet, ¿no? También lo pueden hacer mediante Amazon, ¿cierto? Claro, También. ahí lo tienen en Amazon en ebook. Luego, pues en México hay librerías, ¿no? Inclusive, pues si no lo encuentran en físico, me pueden contactar o pueden contactar con la propia editorial, que es La Ley, Voz México, La Ley, y el distribuidor es Voz México. Contactan con ellos y si hubiera por falta de producto, pues se hace un pedido y se crea, ¿no? Pero hoy en día, ¿qué pasa? Que las editoriales, lo tengo que decir, que a mí no me gusta, a mí esto no es que me vaya en contra de mi propia editorial, pero las editoriales lamentablemente están apostando mucho por el ebook. Y a mí el ebook no me gusta, porque ya estoy todo el día en un ordenador trabajando como para sentarme en el sofá a leer un libro en ebook. O sea, se me queman los ojos, me es muy cansado leer y yo leo mucho más rápido en un libro. Entonces, entiendo a la gente joven que lea ebooks, entiendo a las editoriales y entiendo también a la gente que a lo mejor no puede encontrar el libro en físico y que si puedo echar una mano para que lo encuentren, pues que me contacten, porque poniendo mis datos en internet, pues yo tengo mano con la editorial, ¿sabes? No hay problema. Claro, excelente, excelente, Carlos. Igual a la gente que desee, voy a compartir el link de Amazon si desea adquirir el libro. ¿Está bien? ¿Te parece? Me parece perfecto, te lo agradezco mucho. También te quería decir, para terminar, que no es un libro especialmente difícil de leer, porque, claro, la tesis doctoral es muy difícil de leer, muy técnica, me aburría a mí mismo prácticamente, y este libro lo hice de una forma un poquito más sencilla, combinando un lenguaje más para los mortales, que sean profanos al mundo técnico-jurídico. Entonces, hay partes un poquito más complicadas, pero es decir, que se puede leer, o al menos así lo creo, pero, ojo, si lo leen los legisladores, mucho mejor. Es decir, que si ustedes lo adquieren, ciudadano normal de a pie, pues yo me alegro mucho de poder compartir, discutirlo y que solo usted lo pueda aplicar en su vida diaria, ¿no? Porque son situaciones, incluso pasan en la violencia de género, ¿no? Esa persuasión coercitiva. Pero ojalá lleguen a todos los legisladores, porque lo que pasa es que hace falta tiempo y esfuerzo para que lleguen. Es decir, casi hay que meterles el libro, digamos, en el cerebro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exacto. Pues muy claro eso. Bueno, amigos, ahí en el chat he compartido los links que me pasó Carlos para poder adquirir su libro que está al alcance del bolsillo, con muy buena información para que sepas acerca de las sectas criminales y coercitivas en lo que es el derecho penal mexicano y Sí, a pero, nivel y mundial. solo una cosa más. Se habla de casos mexicanos, como no. Claro. Libros para México, pero se habla de casos españoles, de casos chilenos,
de casos peruanos, un caso muy famoso ahí en Perú, de casos de Europa, es decir, que habla de muchos casos para que la gente entienda que esto no solo pasa en México, que pasa en todo lado, hasta en la Conchinchina. Excelente. De verdad, por favor, apoyen esta causa, apoyen a Carlos, que también está haciendo un gran trabajo como abogado y apoyando la Asociación Española de Víctimas, ¿no? De la Testigos de Jehová. Y también a darnos esta información clara de último minuto de lo que pasó hace días con este juicio de los Testigos de Jehová contra las personas que son parte de la asociación, ¿no? Bueno, amigos, ya no contamos con mucho tiempo. Espero que esta información, este tiempo haya sido claro. Sí, sí, Daniel. ¿Me permite, doctor Carlos Ardillo? Dale. Mi pregunta es la siguiente. Debido a todos los casos que vienen aconteciendo, las noticias que tenemos de diferentes países del mundo, sumemos esto. Tesis sobre sectas coercitivas. Yo ya la leí, está excelente, lo tengo que felicitar, está muy buena. Ya estoy avanzando en el libro también. Como dicen en los comentarios, es muy claro, es muy fácil de entender y es tal cual así. Como le decía, en base a todas las noticias que hay a nivel global con respecto a los testigos de Jehová, y ahora sumado este bombazo que se está dando en España, mi pregunta es, debido al hecho de que hace unos meses atrás, entre marzo y abril, la corporación de los testigos de Jehová se le iba a ser exonerada de impuestos que puede decisión tomar el gobierno, en base a lo que también, dicho sea de paso, está sucediendo precisamente en estos días. Pues, claro, como hubo el tema de las elecciones aquí en España, el problema es que los temas políticos son muchas veces ajenos, así es mi forma de pensar, ojo, me puedo equivocar, ajenos a la realidad a veces jurídica o social. Aquí tenemos un mundo incipiente jurídico que está explotando contra los testigos de Jehová, contra ya no digo la confesión, digo la organización. Entonces, ese mundo jurídico hace falta que el mundo político, que es a veces un poco frío, un poco político, valga la redundancia, acepte escuchar y estudiar el caso, que es un poco realmente lo que estamos haciendo, pero estamos en el principio. Lamentablemente puede pasar que con el nuevo gobierno que se vaya a formar ahora en España, salvo que vayamos a nuevas elecciones, continúen con esa exención de impuestos a pesar de todas las noticias, porque yo sé de buena tinta de que gente está informada en altas instancias de lo que ha pasado en los juicios. Lo sé. El tema es que a nivel político, ¿eso cómo se gestiona? Pues hombre, al final no es una cosa solo de los testigos de Jehová, es decir, hay otras confesiones religiosas que estaban buscando esa exención del impuesto de bienes inmuebles, que no, a mí en principio no me parece mal que haya exenciones. Lo que pasa que en España hay algo que yo tengo que criticar, que me parece lamentable, y es que las confesiones religiosas no declaran los donativos que reciben. Entonces, claro, eso puede ser, no sé, el paraíso de alguien, ¿no? Entonces, ya políticamente y normativamente hay la posibilidad de un paraíso para quien quiera hacer lo que quiera con los donativos. Entonces, el IBI, que es el impuesto de bienes inmuebles, pues es una parte importante, pero no el todo. Dale, genial, buenísimo. Rafael, ¿algún comentario final? Gracias. No se te escucha. Ok, ya, ahora sí. Precisamente en un momento le hiciste una pregunta al doctor relacionado a que si la Organización de los Testigos de Jehová haría cambios al respecto. Bueno, la realidad es que tomando en cuenta, entiendo yo, tomando en cuenta el antecedente de la Organización de los Testigos de Jehová, las declaraciones que ellos hacen ante un juez o ante un legislador, lo que sea, cada vez que se les está investigando, son contestaciones que ellos dan generalmente para crear un ambiente a su favor, pero en realidad a nivel corporativo y organizacional ellos no van a hacer los cambios porque lo que pasó en Australia
que cuando se les preguntó si ellos creían que eran la única organización de Dios en la tierra, el único canal de Dios, y que dijo Jeffrey Jackson, sería pretencioso hacer una afirmación como esa. Así que cada vez que ellos están haciendo una declaración es a su favor. Pero ¿qué ocurrió justo después de eso? Vimos a miembros del cuerpo gobernante reafirmando que ellos son el único canal de Dios en la tierra, aún después de la declaración de Jeffrey Jackson en Australia. Así que aunque ellos estén diciendo ahora que eso del ostracismo es una mentira, que eso de que es voluntario el que se vayan o no se vayan y cosas así, eso es una afirmación simplemente a su favor porque están en un juicio bien serio. Pero ¿qué pasa aún después de una decisión final? Tendrán que ajustar porque saben que no se puede meter con el gobierno de España y el sistema judicial. Pero ¿qué pasará en cuanto a las afirmaciones que hagan en otros países? Ellos tienen una doble vara, porque le aplican una vara distinta a testigos de África, pero en México ahora, cuando se trataba de los registros civiles. No era malo registrarse en México, pero sí era malo registrarse en África, y eso le costó la vida a muchísimos africanos en el pasado. Así que ellos tienen diferentes varas de medir en diferentes países y solamente hacen declaraciones a su favor cuando les conviene. Rafael, yo creo que el doctor iba a decir algo. Sí. Yo le pregunté a ese persona importante de los testigos de Jehová que esa política antiabusos sexuales, pero sigue estando en el libro pastoril en lo de los 2 testigos oculares. Entonces, aquello que quieren quedar, digamos, podría alguien pensar, quieren quedar muy bien ante alguien y luego internamente el libro pastorén, esa parte de cuando forma un comité judicial sigue estando. Entonces, hasta, quiero decir, no adquiere sentido las propias palabras de Geoffrey Jackson. Entonces, yo entiendo que haya gente dentro de los testigos de Jehová pues que se sientan desilusionados de falta de maniobra en cuanto a la modernidad del cambio de ciertas políticas, porque todo es interpretable, hasta el tema de la sangre es interpretable. Porque me acuerdo en el primer juicio que a este importante de los testigos de Jehová, oiga, ¿pero un chuletón con sangre se puede comer o no? No sabía qué decir. Oiga, porque yo no sé ustedes, pero no soy experto, pero yo creo que toda la carne que yo compro en mi casa, cuando la hago, tiene algo de sangre. Algo. Entonces, quiero decir que todo es interpretable. Entonces, si vienen un día y dicen que ahora se pueden hacer transfusiones de sangre, como en Bulgaria, si no recuerdo mal, actualmente en Bulgaria hay un acuerdo para que se puedan los testigos de Jehová hacer transfusiones de sangre, pues en Bulgaria se puede hacer, y en España no, y en la Conchinchina, pues sí o no. Entonces, todo es interpretable y esperemos que algún día a lo mejor cambien porque les apetece. Excelente. Excelente, chicos. Bueno, ya no hay tiempo. Daniel, ¿quieres hacer algo final? No, justamente eso le confirmaba al doctor Bardavio que sí, que es en Bulgaria, que hay que se hizo una aceptación, tuvieron que aceptar las reglas del país para poder tener que cambiar la normativa. Bueno, al ejemplo tenemos que, bueno, en Rusia perdieron, en Noruega hace muy pocos meses también han perdido su nombramiento como confesión religiosa, así que no pueden realizar un casamiento, a su vez están siendo pederastas y demás casos así. Entonces, es, como usted bien decía, algo que tendría que ser a nivel global, masivo, como para poder decir bien, ok, la organización los cambia o no. Es que en Europa estamos con una normativa europea que lo que pasa en un país luego se puede fácilmente, digamos, desmontar por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, que hay ciertos límites, esto sería ahora mismo muy largo de explicar, pero ciertos límites a las decisiones judiciales y normativas y legales de cada país. Definitivamente Excelente. lo que se va a ver es que vendrán más páginas. Este es el comienzo de más capítulos por ver. Esto va a traer cola. Ustedes lo saben mejor que yo, ustedes han sido testigos de Jehová, si no me equivoco, han visto la progresión de los últimos años del aumento de víctimas hablando, y ustedes mejor que yo lo saben. Yo,
pues lamentablemente no sé todo, pero yo sí que he notado que desde que llevo estos casos ha habido un aluvión que ha aumentado. ¿A dónde va a aumentar? Pues ahí iremos viendo qué cifra negra hay por debajo, como decía un famoso penalista, el hoyo negro del derecho penal. Es decir, esos digamos, lugares en donde no se tienen cifras, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Si ha sido así, por favor, deja tu like, comparte en tus redes sociales, crea short de estos videos, de esta información que ha dado el gran Carlos Bardavío. Y también, por favor, ya compartir los links para que ustedes puedan adquirir su libro, que está muy bueno y van a aprender muchísimo sobre las sectas especialmente, ¿sí? Bueno, Carlos, nuevamente gracias. Daniel, Rafael, gracias. Y al público presente también gracias por su presencia en esta transmisión en vivo y en directo. Que sea para una próxima oportunidad. Ya nos vemos en otro video. Ya, hasta aquí nomás. Gracias, Muchas amigos. gracias. Un abrazo a todos. Que vaya bien. Gracias, igualmente. Chao, Saludos. chicos. Hasta Gracias, luego. igualmente.